Bueno, buenos días. Damos inicio al segundo panel destinado a proyectos de infraestructura social. Comenzará disertando Ignacio Aragone, que es consultor de PwC Argentina y Managing Partner de IGU. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y tiene más de 25 años en el asesoramiento en PPP públicas y privadas en más de 30 países. Ignacio. Muy buenos días para todos. Quería agradecer especialmente la invitación a la Cámara, la presencia del señor embajador, autoridades presentes. Bueno, como decían hoy al principio, los modelos de contrato de PPP ya llevan 25 o 30 años en aplicación. Una primera generación y prácticamente de aquí a unos 15 años atrás el concepto se ha extendido en su aplicación básicamente a lo que son proyectos de infraestructura social. En infraestructura social hay básicamente 3 categorías de proyectos, son de hecho muy similares en su concepción de estructuración, que lo que son básicamente proyectos en el sector de salud, sector educación y el sector de cárceles o establecimientos de seguridad. Inicialmente estos proyectos, que cuando hablamos de salud eran hospitales o establecimientos de seguridad, básicamente las grandes cárceles, fue migrando en su aplicación, tanto en el tipo de infraestructuras que empezó a abarcar, como a su vez en el alcance en cuanto a los servicios que empezó a comprender. Por ejemplo, en tema de salud, inicialmente eran grandes hospitales, pero hoy el concepto también se ha extendido a lo que son, digamos, centros de asistencia primaria. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica hemos estado trabajando con proyectos que se llaman EVAIS, que son centros de asistencia primaria, para trasladar, digamos, esa atención básica a determinados barrios, en lugar de concentrar en grandes hospitales, por una serie de perjuicios que eso se genera, y trastornos y distorsiones en el funcionamiento del sistema. Además de lo que serían los hospitales propiamente dichos, también se ha ampliado el concepto a laboratorios, laboratorios para hacer estudios, que no solo son estudios para un hospital público, sino una vez que está montado ese centro, termina tercerizando con otros hospitales públicos, pero también con hospitales privados. En tema de establecimientos de seguridad, no solo en cárceles, digamos, o de alta seguridad o media seguridad, que era por donde empezó el sistema, sino también nosotros hemos trabajado en el montaje a centros de mínima seguridad o baja seguridad. También se ha extendido a centros de tratamiento de adicciones, que no son específicamente un sistema carcelario, pero tiene algunos puntos en común en cuanto al funcionamiento del sistema. Y en educación, desde la escuela, digamos, básica, el concepto también se ha aplicado a universidades. Por ejemplo, en Costa Rica también hemos trabajado con centros universitarios, a centros de educación secundaria. Se ha extendido a centros de maternidad, o sea, de madres que pueden dejar a sus hijos para ir a trabajar, en escuelas, no solo escuelas básicas, sino escuelas de tiempo completo. O sea, el sistema se ha ido adaptando a lo que han sido las evoluciones y las necesidades. Básicamente, ¿y por qué usar PPP en esto? Estamos hablando de que son áreas de una alta vulnerabilidad social, áreas que cuando uno hace las encuestas, digamos, de prioridades que se detectan por parte de las personas, bueno, la seguridad prácticamente ocupa el primer lugar y por lejos, la salud, la educación están en los primeros lugares, y son escenarios donde el sistema tradicional, en algunos casos, no da las respuestas que podría dar, básicamente porque cuando uno plantea escenarios de obra pública, supongamos que el gobierno destina para el quinquenio un presupuesto de $500 millones para salud, y con eso de repente puede hacer 5 hospitales de 100 millones cada uno. Pero esos 5 hospitales como obra pública, en realidad tuvo que pagarlos máximo en 3 años, o sea, contra avances de obra y una certificación final. Ahora, si yo monto un programa de PPP, esos 500 millones los puedo usar para hacer 15 hospitales. Porque no lo pago en ese periodo presupuestal, lo pago a 25 años o 20 años. Entonces multiplico el valor. Pero por otro lado me permite introducir elementos distintos del de la obra.
porque como vamos a ver ahora, esto, por ejemplo, es un ejemplo de centro de seguridad, pero lo mismo hay para hospitales y para escuelas. Hay un rango de servicios que pueden quedar incluidos en esto. Por ejemplo, en centros de seguridad. El rango básico de actividades sobre las cuales prácticamente no hay cuestionamiento cada vez que se va un proyecto de este tipo son las actividades que encuadran dentro del concepto diseño y construcción. Entonces, que venga un privado y diseñe una cárcel o un hospital o una escuela no es cuestionable. Que lo construya tampoco, porque se hace por obra pública. Que aporte el equipamiento, y ahí donde vienen los matices. Hay equipamientos que son de mobiliario general y hay equipamientos que son específicos. Por ejemplo, en un hospital, dependiendo del tipo de asistencia que va del hospital, va a requerir un equipamiento en particular. Un centro de asistencia primaria es un equipamiento muy simple. Ahora, si son hospitales especializados, precisa otro tipo de equipamiento. Y eso, por lo general, entra en un proyecto de PPP, o sea, la incorporación del equipamiento. ¿Qué tipo de equipamiento? También varía, porque hay estrategias. O sea, en un hospital, por ejemplo, los equipamientos que entran son los grandes equipamientos. Los equipamientos menores, por lo general, un privado no quiere aceptar ponerlos, porque si se puede en el contrato, se tiene que hacer responsable, es más difícil el control. Pasa muchas veces que cuando el privado no tiene la gestión de eso, se terminan robando. Entonces, o sea, un tomógrafo no se lo pueden llevar, pero equipamientos menores es más fácil, entonces por lo general no entran en el proceso. Este otro tema que después voy a mencionar, que son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en que un proyecto salga bien o salga mal, ¿sí? La parte entonces decía que sí, ese primer grupo de actividades es proveer la construcción y el equipamiento, no hay discusión. Un segundo nivel viene con lo que se llaman las actividades de conservación y mantenimiento. Conservación de obra civil, mantenimiento de equipamiento. Eso en general entra porque al Estado estratégicamente le interesa, porque si un hospital lo hace por obra pública o una escuela, pagó a los 3 años, los 2 años que se terminó el proyecto, pero más allá de lo que se llama la responsabilidad decenal que siempre tiene el constructor, lo cierto es que una vez que se terminó, construyó, el constructor cobró y se fue. Ahora, si el constructor está enganchado 15 años o 20 años y el Estado le va pagando en anualidades, donde no se cumplan determinados niveles de desempeño o servicio, todo eso el Estado se lo detrae del pago. Entonces, por lo general, la conservación y el mantenimiento se pone estratégicamente dentro del proyecto. Después vienen los servicios, que estos son, diría, comunes en hospitales, en escuelas y en cárceles, con algunos matices. Básicamente, hay un paquete de servicios que se llaman servicios de hotelería en términos generales, que son la lavandería, la alimentación y la limpieza. De eso prácticamente, diría hoy, nadie discute que entre en una PPP. Pero a veces pasa que hay razones estratégicas que llevan a no meterlos. Y es parte de los análisis que hay que hacer en los procesos. Por ejemplo, en cárceles. Hace un tiempo, en un proyecto puntual, hicimos un estudio de cuánto costaba cada interno o cada recluso por día en cuanto a la alimentación, a la limpieza y a las condiciones básicas que había que proveer. Y básicamente daba un número de unos $13 por día. Cuando mirábamos los estándares de procesos similares, por ejemplo Chile, que tiene un programa de cárceles bastante más avanzado por PPP, y en Chile estamos hablando de en el entorno de los $13. Entonces, cuando uno mira la cárcel que íbamos a organizar, decía, bueno, si el nivel de alimentación es un desastre, ¿en dónde es que están los $13 gastados? Ahora, resulta que cuando se miraban los detalles de las compras, si se compraban 100 kilos de carne, los 50 kilos se los robaban. Entonces, había todo un sistema montado con eso, que era muy difícil voltearlo. Entonces, a veces es preferible dar un paso corto a pretender dar un paso largo y no tener nada, porque estos proyectos tienen un tiempo de maduración y basta con que alguien en ese nivel, aunque sea, digamos, un mando medio o inferior, empiece a poner trabas para que el proyecto no salga. Entonces, esto que uno dice, bueno, en principio debería estar, muchas veces no se incluye por este tipo de razones, porque se prefiere dejar para una fase siguiente. Y después vienen una serie de servicios, que se llaman los servicios básicos, que eso nadie discute, por lo menos en Latinoamérica, que los tenga que tomar el Estado. En un hospital estamos hablando
del servicio médico, que es lo que se llama la bata blanca, del personal de enfermería y generalmente la gestión o la administración del hospital. En algunos casos incluyen el lado privado, pero por lo general en estos países son los temas más delicados. Y hablar de un hospital, a nosotros nos ha pasado, incluso aquí en Argentina hace unos años, cuando se nos plantea armar por PPP un hospital, lo primero que dijimos es, no debería incluirse por el tema servicio médico. Y lo que pasó es que el tema no salió porque se pretendía insistir con el servicio médico y al final no salió, por el sindicato. Y lo mismo pasa con las escuelas, con el servicio educacional, y lo mismo pasa en la cárcel con el servicio de seguridad. En cárcel hay un servicio que eso es indiscutible, que es la seguridad perimetral, esa siempre la del Estado. Pero en otros casos la seguridad interior del establecimiento, en algunos lugares la del privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, hay empresas de seguridad como el Wackenhut que da seguridad en cárcel. En Inglaterra hay algunos establecimientos donde la cárcel, la seguridad es dada interna, por el privado, nunca la externa. Pero en estos países plantear eso, le diría que es prácticamente inviable. A ver. Esta es una estructura estándar para que se vea cómo es el flujo de pagos en este tipo de proyectos. Hay un oferente adjudicatario que en general está integrado por un constructor, un proveedor de equipos y un operador. Aquí el operador no es el operador de la cárcel o de la escuela, sino es el que presta los servicios básicamente de hotelería, como decíamos, o provee equipamiento de la escuela, o libros o lo que fuera. Son perfiles diferentes que se integran en un consorcio generalmente. Ese es el que presenta la oferta. Cuando gana, constituye una sociedad de propósito especial, que es la que firma el contrato de PPP con el gobierno. El gobierno hace pagos. Acá no es como una carretera donde hay pagos por peaje. Puede haber pagos de usuarios, pero son pagos marginales, o sea, respecto del volumen de ingreso. Por ejemplo, en un hospital, el servicio de restaurante, puede haber un hotel que construye el hospital para cuando vienen familiares de las personas que están enfermas que se hospeden ahí, servicio de parking, esos son servicios pagos por los usuarios, pero son marginales respecto al funcionamiento de todo el proyecto. En una cárcel está lo que llaman los servicios del economato, que es lo que se puede venderle a los internos, de alimentación básica y demás, pero totalmente marginal. Eso generalmente se estructura con un fideicomiso, al menos nosotros cuando organizamos los proyectos generamos un fideicomiso de administración en donde entra el flujo de pagos que hace el Estado, y el fideicomiso le va transfiriendo al privado, al contratista, los pagos pautados, y los puede llegar a penalizar en función de que se alcancen o no unos niveles de servicio. O sea, si hay incumplimiento en esos niveles de servicio, el pago es penalizado en un rango, o sea, en incumplimientos que puede ser penalizado en un 5%, en un 10% y así progresivamente. Y esto para la última lámina de la presentación, para concluir, son aspectos, digamos, que no están en los libros ni en internet, que es pura práctica, o sea, y son cuestiones que hacen la diferencia entre que un proyecto prospere o no prospere. A veces es llamativo, a veces hasta por voluntarismo en algún gobierno, que se ve que determinados proyectos funcionan bien, por ejemplo, las cárceles en Chile, y se manda a un funcionario, está 10 días en Chile, se reúne con los ministerios, se consigue un pliego, un contrato, viene con eso bajo el brazo y ya con eso se espera que va a armar un proyecto en cualquier país de los nuestros. Y así no funciona esto. Estos son proyectos muy específicos, con particularidades que, como yo digo siempre en esto, el diablo se esconde en los detalles. Entonces falta errarle en alguno de estos puntos para que un proyecto se venga abajo, por mínimo que sea. El punto 1 es el encuadre del proyecto en la planificación. Y esto es un tema generalmente que es conflictivo, porque, por ejemplo, se plantea hacer hospitales y no se ve qué tipo de necesidades hay. Como hoy decía, a veces se plantea hacer un gran hospital cuando hay situaciones que se pueden solucionar con pequeños centros de asistencia primaria. O se plantea hacer una cárcel de alta seguridad en un lugar
cuando el mapa del delito en ese lugar da que los son de otro tipo de delitos y basta con hacer de media seguridad o baja seguridad. Y con escuelas, hay casos de escuelas de alto riesgo, por ejemplo en Perú, en donde se ha definido que las PPP van para ese tipo de escuela y no para cualquier escuela. El tema del lugar seleccionado es otro punto fundamental, porque nadie quiere tener una cárcel cerca, pero todos son conscientes que son necesarios. Pero alejarla mucho genera problemas de logística para el funcionamiento de la cárcel, pero también para la parte de los desplazamientos de los familiares. La estrategia para la presentación del proyecto es fundamental. Yo hablaba de los stakeholders como los funcionarios públicos y demás, que hay que armar estos proyectos negociados y articulados, porque si no, no van a caminar. Es preferible, como digo, paso corto, a avanzar mucho en una solución que después no se puede cristalizar. Hablé de los servicios comprendidos. El encuadre financiero, bueno, este es un tema crítico. Generalmente los proyectos en varios países salen de espalda al sector financiero. Se le pide a un privado que haga el cierre financiero previo a firmar un contrato, cuando hacer un cierre financiero de un proyecto de 50, 100 millones de dólares puede llevar 9 meses, un año. Se pide al privado que capitalice la sociedad, por ejemplo, con 20 millones de dólares casi al firmar el contrato, cuando no tiene sentido, sino que vaya eso acompañando el proceso de aportación de inversión al proyecto. Hay estrategias específicas para cada licitación. Hoy alguien hablaba de los diseños, o sea, hay dos modelos: diseñar con términos de referencia técnico y que cada privado presente un proyecto respetando eso, o que el Estado haga un diseño de proyecto ejecutivo final y que cada oferente cotice sobre eso. Pues en algunos casos han dado problemas un sistema y en otros otro. En el caso de Chile, por ejemplo, generación de las primeras concesiones de cárceles que salieron en el primer modelo terminaron todas renegociadas, y proyectos que han salido con el diseño ejecutivo han terminado con reclamos al Estado por el diseño, porque el privado no asumía responsabilidad sobre el diseño, cuando pasan cosas hasta que no se cumplen determinados niveles de servicio. El perfil del contratista y su integración, bueno, es otro tema esencial. Por ejemplo, en servicios de este tipo, en donde el servicio de hotelería entra en el proyecto, se pide que el proveedor de ese servicio sea parte del consorcio, aportando, por ejemplo, un 30% del consorcio. Y hay que tener en cuenta que ese tipo de prestadores de servicios son altos en facturación, pero no tienen un patrimonio alto. Entonces nunca alcanzan a poder cubrir el porcentaje que se pide. Y esto digo sobre todo por el tema de las pymes, porque está bien para grandes proveedores, por ejemplo, Compass, que es un inglés, o Sodexo, que es un francés, pero no para pequeños suministradores que podrían cumplir, ¿sí? Y para terminar, en la parte de los indicadores de desempeño, los niveles de servicio que se exigen, en cárceles es bastante común que llegan a un nivel de sobrepoblación. Entonces, el Estado contrató una obra para 2.000 internos y al final aparecen 3.000 internos dentro de la cárcel. Entonces, eso lleva a aumentar los costos de mantenimiento, aumentar costos de reposición, pero si eso no está medido, se le termina trasladando un riesgo a un privado. Lo mismo con los sistemas de remuneración. En algunos casos el Estado paga por una obra completa y en otros casos él hace pagos por disponibilidad de internos, por ejemplo, o disponibilidad de camas o disponibilidad de alumnos, pero el privado lo que plantea, bueno, asegúreme usted una ocupación mínima. Y a veces también ahí es donde se dan las situaciones de problemas que hay que regular adecuadamente. Y lo último es el sistema de control, y es la razón por la que muchos de estos procesos fallan. Se parte de la base que la firma del contrato es el cierre de un proceso, pero la firma del contrato es como la noche de boda, o sea, a partir de ahí arranca una relación de matrimonio de 25 o 30 años. Y este es un matrimonio por conveniencia. Entonces, si hay problemas en una pareja que se supone que se quieren, imagínense una situación de esto. Los problemas van a estar al orden del día. Muchas gracias.